Hola, hoy traje esta ecuación diferencial de coeficientes constantes de tercer orden con una perturbación continua, pero con solamente la observación de que la, la función que está en el lado derecho depende de un cierto parámetro A, que puede ser cualquier real. Entendamos de que cualquier real distinto de cero, porque si fuera igual a cero, estaríamos en presencia de una constante. Entonces, pensemos de que A es distinto de cero para efectos prácticos, pero podría también funcionar incluso para el caso de A igual a cero. ¿Ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es resolver la ecuación homogénea asociada. Esto es igualar la ecuación diferencial a cero. Y observemos que en este caso podemos usar una especie de reducción de orden muy útil para simplificar un poco el problema y poder resolver este problema más rápido. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es llamar a una nueva variable z igual a i2'. O sea, z es igual a la segunda derivada de i, que no conocemos todavía cuál es la función. Y la primera derivada de z va a ser igual a la tercera derivada de i con respecto a x, por supuesto, pensando de que la variable eh, independiente es x. Entonces, esto modifica el problema a un problema de primer orden. De hecho, es una ecuación lineal de primer orden. Entonces, podríamos resolver eso ocupando la fórmula de la ecuación lineal de primer orden, multiplicando por el factor integrante, que en este caso sería e por la integral de -2, que es lo que acompaña a la variable z, y esto no es más que e elevado a -2x. Y si multiplicamos a ambos lados, esto se transforma en la derivada de e elevado a -2x por z, igual a igual a la variable, a la constante nula. Y si nosotros integramos a ambos lados, eliminamos la derivada del lado izquierdo y en el lado derecho aparece cualquier constante. Le vamos a poner C1 porque es la primera constante que aparece y estoy seguro que van a aparecer más porque la ecuación originalmente es de tercer orden, por lo tanto deberíamos tener tres constantes arbitrarias, ¿ya? En este caso, mi z despejado va a ser simplemente C1 por e elevado a 2x, haciendo la división. ¿Ya? Esto recuerden que es lo mismo que resolver la ecuación diferencial z' menos 2z como si fuera un polinomio con el polinomio auxiliar, asumiendo de que es una ecuación, porque es una ecuación diferencial de coeficientes constantes también, pero como de primer orden podemos aplicar otra noción para resolver esa ecuación lineal de primer orden. ¿Ya? Entonces, luego de esto, tenemos que volver a la variable, por lo tanto lo que sabemos es de que i', que también i2' en este caso, también es igual a C1 por Euler de 2x. Y como en el lado derecho tenemos solamente la función x, no tenemos y, esta es una ecuación diferencial bien particular que se resuelve simplemente integrando, ¿ya? Igual como integramos la ecuación diferencial de primer orden. Y esto nos queda y' igual a la primitiva de lo que está en el lado derecho, que en este caso sería C1 dividido por 2. Ya después vamos a comentar qué pasa con esa constante. Por elevado a 2x más otra constante de integración que le vamos a llamar C2. Y vuelve a pasar lo mismo, porque ahora lo que tenemos es también una función solo de x en el lado derecho y una derivada en el lado izquierdo. Por lo tanto, volvemos a integrar y ahora sí, tenemos y de x, pero a este y le vamos a poner el recordatorio de que en realidad este es el y de la homogénea, porque el y no es una solución de la ecuación diferencial que, que comenzamos diciendo, porque estamos resolviendo la ecuación de la homogénea asociada. Por lo tanto, le vamos a poner un sub h para recordar de qué es la homogénea. Vamos a integrar una segunda vez. Entonces esto me va a quedar una constante arbitraria dividido por 4 por elevado a 2x más la integral de c2 por segunda x es c2 por x más una tercera constante arbitraria. Y aquí viene el comentario. Como c1 es una constante arbitraria, yo puedo cambiar este c1 por otro c1. Y aquí vamos a cambiar, aquí vamos a decir que esto es k, que este es k, este es k, y este es k dividido por 4, pero como es cualquier constante arbitraria, podemos cambiar ese k dividido por 4 por simplemente C1.
Y ahí queda la ecuación homogénea que, recuerdo, podríamos haber resuelto con el método tradicional de encontrar la raíz del polinomio auxiliar, pero este es un método alternativo porque no tenemos la y' ni tenemos la y original, por lo tanto podemos ocupar reducción de grafos. Voy a borrar la pizarra y continúo con el resto del problema. Ya, ahora continuando. La y de la homogénea en realidad es cualquier constante multiplicada por e elevado a 2x más cualquier constante multiplicada por x más cualquier constante, lo que es equivalente a decir que es el generado, el espacio vectorial generado por las combinaciones lineales de e elevado a 2x, de x y de 1. O sea, tenemos un espacio vectorial con e elevado a 2x, x y 1, que son linealmente independientes, por lo tanto, es una ecuación diferencial, es un conjunto de soluciones válido para una ecuación diferencial de tercer orden. Entonces ahora lo que tengo que hacer es encontrar una solución particular que cumpla con que sea, que esté relacionada con... Ahora sí que tuve un problema con la señal. Entonces, lo que estaba diciendo era que tengo que tener cuidado porque si la solución, la función que está en el lado derecho, pertenece a la solución homogénea, pertenece al espacio vectorial generado por esas soluciones, lo que tengo que hacer es la diferencia entre cuando sí y cuando no. Veo que el 1 sí pertenece a la homogénea, por lo tanto yo lo que voy a tener que hacer es agregar alguna potencia de x en base al orden de la ecuación diferencial y hacer la distinción de que si A es igual a 2 o A es igual a o A es distinto de 2. Entonces vamos a hacer dos casos. Primer caso, vamos a asumir de que A es distinto de 2. ¿Ya? Si A es distinto de 2, quiere decir de que elevado a AX para cualquier AX no va a pertenecer al conjunto de las soluciones homogéneas. Por lo tanto, mi solución particular va a ser de la forma. Observemos de que tenemos un polinomio y tenemos una exponencial. La exponencial no tiene problemas porque si a es distinto de 2, la exponencial, perdón, yo voy a poner a, la exponencial no pertenece a la función homogénea y como las derivadas sucesivas nunca consumen la exponencial, solamente van cambiando la constante, no vamos a tener problema cuando encontremos la tercera derivada. Para el polinomio que tenemos en el lado derecho es un 1, pero notemos de que si nosotros un polinomio, ¿cómo llegamos a un polinomio 1? Derivando dos veces, me refiero. Un polinomio 1 se genera con un polinomio cuadrático derivado dos veces. ¿Ya? Por lo tanto, derivando dos veces, deberíamos tener un polinomio cuadrático. Le vamos a poner otra letra B, otra letra C y otra letra D. Con tres constantes porque tenemos una ecuación diferencial de tercer orden. Pero en este caso le vamos a multiplicar todos por x, por lo tanto esto va a ser cubo, este va a ser cuadrado y este va a ser lineal. Y no necesitamos el término constante porque el término constante ya sabemos que pertenece a la homogénea. Y ahora veo que también el polinomio lineal de grado x también pertenece a la homogénea. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es multiplicar por otro x y nos vamos a quedar ahora sí con un polinomio a la cuarta, un polinomio cubo, una potencia cúbica y una potencia cuadrada. Y no ponemos ni x ni constante porque esos ya pertenecen a la homogénea y sabemos que su tercera derivada menos dos veces su segunda derivada ya son cero, por lo tanto esas constantes se van a anular. Recordemos que esto también se puede hacer con el método de los anuladores, entonces lo que tenemos que ver es cómo se va anulando las distintas constantes y podemos agregar, en este caso, un x cuadrado adicional multiplicado a todos los polinomios de la solución particular modelo. ¿Ya? Entonces, esa es la explicación de por qué mi solución modelo es a por la exponencial más b por x a la cuarta más x al cubo más dx al cuadrado. Y lo que tengo que hacer es encontrar todas sus derivadas hasta el tercer orden. Entonces, la primera derivada va a ser a por a, ax.
más 4b x cubo más 3c x cuadrado y más 2d x. Sigo derivando. Esto va a ser a cuadrado por a por e elevado a ax más 12b x cuadrado más 6c x más 2d. Esta es importante porque la vamos a utilizar, ¿ya? Entonces esta la voy a marcar como con un rectángulo. Entonces esta la vamos a reemplazar en mi ecuación diferencial. Y la otra que voy a necesitar es la y prima prima prima. Las otras dos son solamente medios para el fin. En este caso esto sería a al cubo por a por e elevado a ax más 24b x más 6c. Y hasta ahí llegó. Entonces ahora lo que voy a hacer es reemplazar los dos rectángulos en mi ecuación diferencial y voy a resolver para las constantes. Ojo que las constantes son a mayúscula, b mayúscula, c mayúscula y d. La respuesta tiene que quedar en términos de a. ¿Ok? Por lo tanto, si yo reemplazo, voy a reemplazar solo las exponenciales primero. Entonces las exponenciales son o tienen coeficiente a cubo a menos 2 veces a cuadrado a. Esto tiene que estar multiplicado por e elevado a ax. Y eso tiene que ser igual a lo que tengo en el lado derecho de las exponenciales. Esto tiene que ser igual a ax. Y esa es mi primera cosa, mi ecuación de las exponenciales. Ahora voy a tener una ecuación para los x cuadrados, para los x y para los términos constantes. Por lo tanto, voy a hacer una ecuación para los cuadrados. Los cuadrados aparecen solamente en la segunda derivada. Lo voy a marcar porque me quedó rara la segunda derivada. En la segunda derivada que aparece con un menos 2 multiplicado por 12. Por lo tanto, me va a quedar menos 24b igual a c. Porque en el lado derecho no tengo x cuadrado. Por lo tanto, esa es mi segunda ecuación. Notemos que voy a tener 4. Mi tercera ecuación está asociada a los polinomios lineales que aparecen tanto en el i' como en el i2'. Entonces, en el i' aparece un 24b menos 2 veces la parte del i', que sería 6. Por lo tanto, sería menos 12c. Y eso tiene que ser igual a 0, porque tampoco tengo polinomio de grado 1 en el lado derecho. Y mi cuarta ecuación la voy a escribir aquí. Mi cuarta ecuación está asociada a las constantes, que sí tengo en el lado derecho. Esto sería 6c menos 2 veces 2d, o sea, 4d. Y eso tiene que ser igual a 1, porque la constante es igual a 1. Entonces, resolviendo esta que es más fácil, b es igual a 0. Eso implica que c es igual a 0. Y si c es igual a 0, 4d es igual a menos 1, o lo que es igual a decir d es igual a menos 1. La más difícil la dejé para el final, que es la ecuación con el a mayúscula. ¿Ya? Entonces, a mayúscula no puede ser 0, porque tiene que estar igualado a 1 en el lado derecho. Por lo tanto, si yo despejo, voy a hacerlo aquí, factorizo por a cubo menos 2a cuadrado tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, tengo que dejar a en términos de a minúscula. Esto es 1 sobre a cuadrado, factor de a menos 2. Y ahí está justamente la clave. Yo partí diciendo que teníamos que asumir de que a era distinto de 0. Porque si era distinto de 0, en realidad eso era una constante y en el lado derecho se transformaba en i igual a 1 más 1, que es 2. Por lo tanto, mi solución solamente iba a ser la parte polinómica, iba a cambiar un poco, el d me iba a cambiar, el b seguía siendo 0 y el c seguía siendo 0. ¿Ya? Y a no puede ser 2, porque si a es igual a 2, estoy en el caso donde la perturbación del lado derecho pertenece al conjunto generado de la solución homogénea. Por lo tanto, eso pertenece a la posibilidad del segundo caso, que es cuando a es exactamente igual a 2. ¿Ya? Entonces, voy a escribir la solución del caso 1, color rojo para que se destaque. Entonces, mi solución general
o solamente y, es igual a C1 por elevado a 2x más C2 por x más C3 más la solución particular. Voy a mover un poco para que se vea. Y mi solución particular va a ser el a que encontré, que sería multiplicado por e elevado a x, dividido por a cuadrado por a menos 2, para a distinto de 0 y distinto de 2, más la d que encontré, que es menos un cuarto, que tuve que mover porque se me cambió el color del lápiz. Entonces, esa sería la solución con d igual a menos un cuarto, pero el d estaba multiplicado por x cuadrado, por lo tanto sería menos x cuadrado dividido por 4. Y esa sería la solución del caso 1. Se la voy a dejar aquí marcada. Voy a borrar y voy a mostrar qué es la diferencia para el segundo caso y voy a resolver más rápidamente para encontrar la solución del otro caso. Ya. Y ahora el caso particular donde a es igual a 2. Recordemos que si a es igual a 0, en realidad es una constante, por lo tanto no es interesante el problema, pero también se podría comentar ese caso. En ese caso, mi p de x va a ser, voy a ocupar la misma letra a, aunque ahora la letra a va a tener otro significado, pero tiene que estar multiplicado por x y por 2x. Tengo que multiplicar por x porque el e elevado a 2x sí pertenece a la solución homogénea. Y el resto es tal cual como ya dijimos, con a la cuarta, al cuadrado y de x. Y si notamos, en este caso, b ya sabemos que es 0, y también eso es igual a c, y t ya sabemos que vale menos un cuarto. Por lo tanto, solamente nos vamos a preocupar en la parte de la exponencial. ¿Por qué? Porque el polinomio y la exponencial van por carriles independientes. Entonces, que nosotros hayamos cambiado mi solución modelo por a por x por elevado a 2x, no va a generar un polinomio, sino que va a generar distintas exponenciales. Entonces, no afecta el resultado de b, c y 0. Entonces, por lo tanto, vamos a hacer una pequeña salvedad y vamos a decir que vamos a trabajar solamente con el I1, que es una parte de la solución particular, que es ax por elevado a 2x. Vamos a calcular sus derivadas. Aquí sí tenemos que tener cuidado porque ahora es la derivada de un producto, no una suma. Entonces, las derivadas empiezan a aparecer, a hacerse más complejas, ¿ya? Entonces, la primera derivada sería, eh, bueno, sabemos que todo es factorizable por a y por la exponencial. Esto quedaría factor de 1 más 2x, haciendo la regla del producto. La segunda derivada sería a por elevado a 2x. La derivada de 1 más 2x es 2. Y 2 veces por el 1 más 2x en derivar sería 2 más 1, que es 2 por 1 más 2, que es 4. Y 4. Y ahí ya podemos empezar a entender cómo es la lógica para hacer la tercera derivada más rápida. Y esto es a elevado a 2x. La derivada de eso es 4. Y 2 veces 4 más 4x sería 4 más 4, 8. 4 más 8, 12. Más 8x. Si a alguien le interesa, la derivada enésima sería algo así. Esto es 1, 1 más 3, 4 más 8. Entonces, esto va sumando de manera no lineal y el otro va sumando con potencias de 2. ¿Ya? Entonces, ahí no es tan fácil encontrarlo, pero podrían encontrar una expresión del tipo eh, a por n cuadrado más bn más c para lo que acompaña el término constante. Y aquí una potencia de 2 elevado a n por la parte del x. Todo esto multiplicado por elevado a 2x y por a. Pero no necesitamos el término general porque solamente necesitamos hasta la tercera derivada. Entonces ahora cuando nosotros reemplazamos, factorizamos por a por elevado a 2x, factor de 12 menos 8x
más 8x, perdón, y menos 2 veces la segunda derivada, que sería menos 8 menos 8x. Y esto es lo que va a pasar siempre. Se van a cancelar los x, porque en el lado derecho no tengo x. Si tuviera x en el lado izquierdo es una contradicción, por lo tanto, lo que indica es que está mal derivado, porque el método garantiza de que la solución particular es de esa forma. Y me quedo con un 4. Por lo tanto, 4a tiene que ser igual, en este caso, a 1, porque eso es lo que acompaña en el lado derecho. Por lo tanto, a vale un cuarto. Y ahí solamente quedaría escribir la ecuación para ese caso, que sería muy parecida a la segunda, que sería aquí, ya no depende de a, porque es un caso particular, entonces sería C1 por elevado a 2x, más C2 por x, más C3 por cualquier constante, por 1, y más, aquí sería x elevado a 2x dividido por 4. Y esa sería la solución particular para el caso a igual a 2. Eso sería todo. Muchas gracias por ver.